Bueno, bienvenidos entonces a esta clase, el origen de las escrituras. Les agradezco que vengan y también espero que les retribuya todo lo que vamos a ver hoy. Para mí personalmente es un fundamento de la creencia lo que vamos a ver hoy. Así que la clase número 2, el origen de las escrituras. El tema de hoy es cómo recibimos la palabra de Dios. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? El enfoque de este tema es examinar los relatos bíblicos que nos muestran precisamente cómo recibimos la palabra de Dios o cómo recibimos la Biblia o cómo llegó a existir la Biblia. Eso es lo que toda la gente por ahí debate y se cuestionan y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Nosotros vamos a ver qué dice la Biblia. En la clase pasada empezamos con un poco de historia y hoy vamos a empezar con un poco de ciencia y ya van a ver por qué. Así que para arrancar vamos a ver qué es el racionalismo y qué es la racionalidad. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición de los conocimientos. Surgió en la Edad Moderna y se considera a René Descartes como el fundador de esta corriente. Nosotros habíamos hecho una línea de tiempo y habíamos visto que en la Edad Antigua, durante un periodo de 1500 años, fue donde se escribió la Biblia. Y bueno, habíamos hecho todo un recorrido desde Esdras hasta la Biblia de King James, y ahora vemos acá que justamente en paralelo a eso surge esta corriente, el racionalismo de Don René Descartes. Y ahora vamos a ver por qué hacemos mención a esto. Descartes incursionó prácticamente en todos los campos del saber de su tiempo. Desarrolló la geometría analítica, hizo aportaciones en mecánica, óptica y geología, hizo contribuciones a la antropología y a la medicina y es considerado el fundador de la psicología. Y es el inventor de las coordenadas cartesianas, ¿no? Que en la escuela y que X vale tanto y Y vale tanto y uno se perdía con todo eso. Ese es Don Descartes, ¿sí? Nosotros habíamos hecho, si miran esta lámina, abajo, habíamos hecho toda una línea de tiempo y habíamos recorrido desde los escritos de Esdras hasta la Biblia Reina Valera y la Biblia de King James. Y más o menos por esta época fue donde arranca el desarrollo del racionalismo con Descartes. ¿Y por qué nosotros hacemos referencia a esto? Porque cuando surge el racionalismo hay pros y contras. Por un lado, se exalta la razón y la lógica como fuente de conocimiento. Entonces los teólogos y los religiosos dicen, no, ustedes si van a ser racionalistas se convierten en dioses, porque exaltan la lógica y la razón, que es algo de ustedes, para adquirir el conocimiento. Pero por otro lado, el racionalismo resalta el concepto de estudio serio, en todos los campos del saber. Entonces acá nosotros vamos a hacer este comentario que vamos a continuar desarrollando más adelante. Como dijimos en la clase pasada, hay un interés a partir de la Vulgata latina hacia adelante, hay un interés por traducir las Biblias a otros idiomas. El alemán con Lutero, el inglés, y surge entonces, con este interés, o luego de este interés por traducir las escrituras, surge el interés por el estudio racional de las escrituras. Y más adelante, si hacemos un salto a los días de hoy día, a partir
del 2010 estamos hablando, a partir del 2010, hay un interés por restaurar las escrituras. Restaurar las escrituras quiere decir que por los adelantos de la arqueología bíblica y por los adelantos de la informática aplicada a la crítica textual, se puede regresar casi aproximadamente a los textos antiguos, allá cuando fueron dados a Moisés, Esdras, y eso es lo que se está haciendo hoy. Así que vamos, interés por traducir las escrituras, interés por estudiar y ahora hay interés por restaurar. Así que esa es la introducción que yo quería hacer hoy. Quiero compartirles algunas frases de Don Descartes. Dice, era un científico, muy renombrado. Dice, Dios es mi creador. El cuerpo humano es una obra perfecta diseñada por Dios mismo. Descartes. Dios me dio mis facultades de la razón, la percepción, el juicio y así sucesivamente. Y vean esto. Es imposible que la creación se hubiese creado a sí misma a partir de la nada. La nada no puede ser causa de nada. El origen de toda la creación fue Dios. Eso está escrito en la obra de él que se llama El discurso del método. Quieren leerla más adelante, hay un montón de cuestiones. Curiosamente, uno de los inventores de la teoría del Big Bang, no sé si saben, es un sacerdote católico. Así que siempre hay ahí una cuestión de cuestionamiento de las escrituras y religiosos que pasan a degradar la palabra y crear otras doctrinas, ¿no? Del racionalismo tomamos nosotros la noción de racionalidad, que está asociada a la facultad de reflexionar, comprender o pensar. Gracias a la racionalidad, un individuo está capacitado para arribar a una conclusión mediante el ordenamiento de ideas. Entonces ahora vamos a llegar a un concepto que se llama la racionalidad bíblica. ¿Qué es la racionalidad bíblica? Bueno, es el uso de la buena lógica, de un pensamiento claro, de ideas en orden y del sentido común basado en el dominio de los conceptos bíblicos. Porque siempre va a ser o estudiamos la Biblia con racionalidad o creemos en dogmas o en opiniones que alguien da. Siempre va a ser esas dos opciones, ¿verdad? Así que bueno, Dios quiere, por su parte, que el creyente utilice su mente y las capacidades de razonar. ¿Para qué? Para examinar su palabra. Y esto lo vimos nosotros en Proverbios 23:12, lo habíamos visto, lo vamos a repasar hoy el versículo, que dice, Proverbios 26:12 dice, aplica tu mente y tus oídos a la instrucción y a los conocimientos. Y la palabra mente es lev, la palabra hebrea lev, que quiere decir intelecto. Y nosotros habíamos dado una clase de esto, pero bueno, hacemos la referencia hoy. Dios quiere, de acuerdo a Proverbios 23:12, que todas nuestras facultades cognitivas, la percepción, la memoria, la razón, la conciencia, el juicio, las utilicemos para leer, para estudiar y examinar las escrituras. Así que un creyente tiene que ser un estudioso y un pensador de las escrituras. No se deben aceptar porque sí las cosas. No se pueden aceptar porque las dijo fulano. Y esto de estudiar y pensar las escrituras tiene que ser hasta que se llegue a una conclusión, mediante el ordenamiento de las ideas y las palabras expuestas. Y a eso la Biblia lo llama convicción.
Y eso es lo que vamos a hacer hoy, en esta clase de hoy. Quiero compartir también 1 de Pedro 2.2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y la palabra espiritual es la palabra griega lógicos, ya se dan idea de dónde viene. La palabra es la palabra 3050 en el códice de Strong y se traduce como racional. Está mal espiritual, ahí es leche racional, perteneciente a la facultad de la razón. O sea que la dieta básica para crecer debe basarse en los conocimientos bíblicos organizados en una estructura lógica de razonamiento. Por lo tanto, hay que desear la palabra de Dios con lo que hemos definido como racionalidad bíblica. Muy bien. Citar finalmente en esta introducción a W. E. Vine, un erudito de las palabras de la Biblia, que respecto de este versículo dice: la alimentación de la palabra tiene que entenderse como aquella de naturaleza espiritual, porque son palabras de Dios, pero además racional, lógicos, la que, actuando por medio de la mente renovada, desarrolla en la persona un crecimiento espiritual. Si no, no hay. Si no hay lógicos, no hay crecimiento espiritual. Muy bien. Hecho esta introducción, vamos a entrar en tema ahora y vamos a ver si podemos hacer esas ideas en orden y sacar una conclusión. ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno. Muy bien. Entonces vamos con el origen del texto sagrado. Para indagar el origen de las Escrituras, tenemos que partir de las premisas o los axiomas que se presentan en la misma Biblia. Premisas o axiomas son verdades elementales que no necesitan demostración. Por ejemplo, un ejemplo, si yo digo el todo es más grande que la parte, eso es una premisa, no necesita demostrar. Así que, como ven en la gráfica, estamos interesados hoy en responder la pregunta: ¿cómo recibimos la palabra de Dios directamente del autor? ¿Cómo fue que vino a existir la Biblia? Y la escritura clave es 2 de Timoteo 3:16, que dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bien. De acuerdo al diccionario de la lengua castellana, inspirar, algo inspirado o inspirar, es un estímulo espontáneo que surge en el interior de un artista o de un creativo. Eso es para el diccionario inspirar. Ahora, yo les puse ahí un cuadro que surge de la inspiración de un artista, por ejemplo. ¿Es esto inspiración de lo que habla la Biblia? Ahí puse un texto supuestamente inspirado. Dice así, vean: Dios siempre tiene el control de todo, aunque cueste entenderlo y aceptarlo. Esto supuestamente es un texto inspirado. Ahora decíselo a una persona que tiene una enfermedad terminal. ¿Qué pensará la persona? Podría decir: y bueno, si Dios tiene el control, ¿por qué no me cura? O podría decir: bueno, lo acepto porque viene de Dios y listo, me muero. Y acá hay otra más que vamos a ver hoy. Dice el texto dice: no sabía qué hacer con mi vida y entonces decidí ser feliz con la fe de Dios. No es tan simple la vida como esto. ¿Por qué puse estos textos? Para que nos hagamos la pregunta si tiene esto que ver algo con inspiración.
Cuando Dios habla en la Biblia de inspirada, tiene que ver con estas cuestiones que uno está familiarizado en la cultura. Bueno, como ven acá, las palabras inspirada por Dios son una sola palabra en los textos griegos. Una sola palabra que es theopneutos. Esa es la palabra griega. Y lo que quiero hacer acá es aprovechar para mostrarles, recuerden que hablamos de la Septuaginta, la clase pasada. ¿Se acuerdan lo que era la Septuaginta? La versión griega traducida del arameo. Bueno, acá en este sitio hay una versión de la Septuaginta y vean lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda escritura por Dios inspirada, dice. Pero yo quiero que miren un poquito más abajo, donde dice todo escrito insuflado de Dios, dice. Esta versión se llama interlineal, porque tiene el texto griego y abajo el texto en castellano. Este es un interlineal griego-castellano. Bien. Insuflado significa, de acuerdo al diccionario, soplar hacia el interior de algo, infundir a alguien una idea. Quiero aprovechar también, antes de definir theopneutos, esta es una versión del códice sinaítico que hablamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que el códice sinaítico fue una de las primeras versiones de la Biblia completa, traducida los textos de hebreo, de la Septuaginta, al griego? Y vean lo que dice acá: toda escritura es inspirada por Dios, también. Y en el griego abajo, en verde, dice todo escrito insuflado de Dios. Coincide con la Septuaginta que habíamos visto. Bueno, esto se los quería mostrar porque vamos a ir viendo de dónde sacamos las cosas, ¿no? Pero en el caso nuestro estamos diciendo que toda la escritura inspirada por Dios es la palabra theopneutos. Y esta palabra se utiliza por única vez en el Nuevo Testamento. Es la única vez que se utiliza acá. Y como cita una teóloga católica llamada Constancia Levalli, que además es especialista en el griego, dice que theopneutos constituye lo que se llama un hapax legomenon. Un hapax legomenon de la Biblia. Entonces, dice ella, ante la presencia de un hapax, bueno, quería aclarar que los hapax no son exclusivos de la Biblia. En la Biblia hay unos 1900 y pico de términos que son únicos. Pero también en los poemas antiguos, en la filosofía antigua, también se usan hapax. Dice, ante la presencia de un hapax, uno se ve forzado a recurrir a su etimología, ya que no es posible, como en el caso de otros términos, inferir el significado de una palabra basándose en varios contextos de uso o su sinónimo. Es decir, que hay otras palabras que por el contexto y por el sinónimo más o menos la podés definir, pero en este caso no se puede. En este caso no se puede. En el hapax, ¿vamos bien? Bueno, es un poco técnico esto, pero bueno. En el hapax en la Biblia, siempre tiene un sentido intencionado profundo que es preciso descubrir para comprender mejor la palabra de Dios. Entonces ahora sí vamos a hacer específicamente el análisis etimológico de 2 Timoteo 3:16, cuando dice toda escritura theopneutos. Ahí están las palabras en griego. Entonces tenemos theo, se forma, theopneutos se forma de theo más pneu más stos. ¿Qué es cada cosa? Bueno, el primer componente nos habla de Dios, theo, es un sustantivo en este caso.
¿no? El segundo componente, pneu, nos habla de respirar, y es un verbo acá. Según Strong, pneu es el número 4154, si lo quieren buscar, es una raíz o un verbo primario y se traduce como respirar duro, respirar duro. Acesar, que es jadear, pero en las traducciones se lo ve como la palabra soplar o viento. Y el tercer componente, stos, es un sufijo. Este sufijo convierte la raíz del verbo en una voz pasiva o adjetivo. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que por la construcción gramatical, el sujeto, Dios, recibe la acción del verbo, que es acesar o soplar o respirar. Y por la presencia del sufijo se completa el significado de esta palabra del griego al castellano y nosotros tendríamos que decir la palabra respirada por Dios. Es decir, que theopneustos, en correspondencia con la etimología del griego, porque si nosotros traemos la etimología del latín, entonces la traducción es inspirada. Pero si traemos la etimología del griego, nos queda Dios respira o sopla la escritura. Esa es lo que quiere decir. W. Vine traduce este versículo como toda la escritura es respirada o soplada por Dios. Theopneustos. Hay otros autores, como dice acá, que traducen exhalada por Dios. Y se hace la referencia a que si linkeamos, esto es un término de nuestros días, linkear, hacer un enlace, un link. Si nosotros enlazamos este concepto con Génesis 2.7, que recuerdan que Génesis 2.7 dice, Dios sopló aliento de vida en Adán, ¿recuerdan? Entonces lo llenó de vida. Entonces también Adán fue theopneustos. La vida de Adán fue soplada o respirada de Dios. Y por esa analogía es entendible que lo mismo ocurrió con la Biblia, no solamente en cuanto a su existencia, sino también en cuanto a la gente que la creó, es decir, su autoría. Bien, entonces, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16, estamos viendo que el énfasis del versículo es que Dios es el autor de su palabra. Pero uno dice, bueno, pero ¿y qué más? El autor, pero ¿y? Bueno, ya vamos a aclarar esto. Theopneustos identifica claramente a Dios como la fuente y el autor de la Biblia. Hasta ahí llegamos hasta ahora. Muy bien. Respirada de Dios, hemos dicho. Y la pregunta que viene ahora es, bueno, ¿Dios respira? Nosotros respiramos, pero ¿Dios respira? ¿O Dios sopla? Y nuevamente tenemos que ir a la palabra de Dios a buscar la respuesta. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y más adelante, o en Lucas, digamos, 24:39, hablando Jesucristo, dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu, ojo acá, no tiene carne, ni huesos, como veis que yo tengo. Así que, entonces, ¿qué sacamos de acá? Que si un espíritu no tiene cuerpo, tampoco tiene órgano, por lo tanto no respira. Dios no respira. Dios es espíritu y Dios no respira. Entonces, quiero hacer un comentario acá del doctor Victor Paul Whitfield acerca de qué son las figuras literarias. Dice,
Dios es espíritu y Él no respira, pero nosotros sí. Luego, siempre que la Biblia le atribuye a Dios características o cualidades humanas, como lo hace en 2 Timoteo 3:16, esto se llama una figura literaria o una figura de dicción también. Las figuras literarias o figuras de dicción son utilizadas en la Biblia cada vez que Dios ha querido enfatizar o destacar algo. También se utilizan en la literatura común y corriente, ¿no? Cada vez que Dios ha querido darle fuerza o importancia a una expresión o idea. Las figuras literarias tienen un énfasis diseñado por Dios que tiene que ser entendido para obtener el sentido de la palabra que estamos leyendo. En la Biblia se utilizan 212 figuras literarias y algunas de ellas tienen hasta 40 variaciones. Esta figura, en 2 de Timoteo, se llama en el griego antropopateia, que quiere decir rasgo conmovedor del hombre. Y en el latín pasa a llamarse condescendencio, de donde se deriva nuestra palabra condescendencia. En el antropopatismo, los autores bíblicos le atribuyen a Dios emociones o pasiones humanas o rasgos humanos. Así, las escrituras hablan de Dios condescendiendo o descendiendo al nivel humano y esto ayuda a entender a Dios. Así que, siempre que la Biblia le atribuye a Dios características humanas, la figura que se usa en el griego se llama antropopateia y en el latín condescendencia. Las figuras de dicción se tratan en una obra o diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia del doctor Bullinger Lacueva, dos grandes eruditos estudiosos de la Biblia, y quiero compartir con ustedes algunos ejemplos para que se entienda bien de qué estamos hablando. Por ejemplo, se dice que Dios tiene rostro, pero Dios no tiene rostro. Se dice que Dios tiene manos en Éxodo 7:5, Isaías 23:11, pero Dios no es hombre, dice la palabra en Números 23:19. Y Dios es espíritu, un espíritu no tiene manos. La Escritura hace referencia a los ojos de Dios, Salmos 34:15. Los ojos de Dios contemplan la tierra, pero Dios no tiene ojos. También habla de alas y plumas, y esa es una imagen del cuidado protector que tiene Dios, como el ave que sobrevuela y da cuidado a sus polluelos. Lo pueden leer en Deuteronomio 32:11. Se habla de las entrañas de Dios, atribuidas a Dios para designar sus misericordias y su compasión. Y también se habla del dedo de Dios. El dedo se atribuye a Dios para significar tanto su poder formativo como su acción directa e inmediata en algunas circunstancias. Ahí está E.W. Bullinger y vean lo que dice este hombre. Estoy leyendo la introducción de esta obra, Diccionario de Figuras de Dicción. Dice: no hay ninguna otra rama del estudio de la Biblia que sea tan importante como esta. Y vean lo que dice abajo. Las figuras de dicción subyacen a toda buena traducción y son la clave genuina, son la clave de toda genuina interpretación. Así que es muy importante y muy interesante este campo de estudio. Entonces, resumiendo lo que venimos estudiando, 2 de Timoteo 3:16, entonces hemos visto que por un estudio etimológico del griego constituye theopneutos, hapax legomenon. Es un sentido intencionado y profundo. Y por las figuras de dicción vimos que
es una figura llamada antropopateia que le atribuye a Dios la característica humana de respirar. Entonces, la traducción de toda escritura inspirada por Dios es respirada de Dios. Esa es la traducción, respirada de Dios. Y la interpretación y el significado de respirada de Dios quiere decir que Dios es la fuente y el autor de la Biblia. ¿Se entiende hasta acá? Bien, espero que sí. Bien, sigamos porque hay que averiguar un poquito más todo esto. Juan 4:24 lo vimos y decía, Dios es espíritu, y vimos que Dios no respira. Bien, vamos un pasito más. Si Dios no respira, tampoco escribe. Y sí, porque si no respira, no tiene cuerpo, no tiene brazo, no tiene mano, no escribe entonces. Entonces, ¿cómo es que tenemos la palabra de Dios escrita? Esta es una pregunta que tenemos que responder ahora para ir cerrando con este estudio. Dios no respira, Dios no escribe, ¿cómo es que tenemos la palabra de Dios escrita? Y lo dice Pedro, segundo de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién habló? ¿Dios habló? No. Santos hombres de Dios hablaron. La palabra profecía es la proclamación de la voluntad de Dios con referencia al pasado, al presente o al futuro. Profecía literalmente quiere decir aquello que es predicho y aquello que es declarado. Y toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es o predicción o declaración. Entonces, seguimos. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. En el griego, inspirados es fero, que se traduce como inspirado, pero según Vine, otros usos son soplar y una voz traída del cielo. Así se traduce inspirado. Son palabras dadas y ministradas por Dios mismo. La palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, dice. ¿Quiénes son los santos hombres de Dios? Hombres que le creen a Dios, hombres que han tenido una comunicación con Dios, una relación con Dios. La Biblia no fue escrita por rechazadores de Dios o incrédulos, tampoco está escrita para incrédulos. La Biblia fue escrita por santos hombres de Dios, según Dios mismo les ministró y les dio las palabras que Él quiso expresar. Es decir, que 2 Pedro 1:21 le agrega a 2 Timoteo 3:16 que esa autoría o soplo de Dios de su palabra estuvo acompañada ¿por qué? Por hombres de Dios que hablaron las palabras de Dios dadas y ministradas por Él. Así que vean cómo cierra esto. 2 Timoteo 3:16, respirada de Dios, lo estudiamos, y ahora 2 Pedro 1:21, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, palabras de Dios dadas y ministradas por Él, una voz traída del cielo, y entonces hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. John Halley, un erudito en lenguas bíblicas, identificó y explicó la figura el dedo de Dios haciendo referencia a la asistencia directa de Dios. Porque Éxodo 31:18 dice que las tablas fueron recibidas, o las tablas recibidas por Moisés fueron escritas por el dedo de Dios, pero Dios no tiene dedo, recuerden. Entonces, santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados con la asistencia directa de Dios. Bien, ¿hay algún otro dato que pueda expandir esta expresión inspirado por el Espíritu Santo? Sí hay.
Gálatas 1, 11 y 12 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino como por revelación de Jesucristo. Y ahora se aclara más. Por ejemplo, la Biblia de Castilian dice: el evangelio que yo anuncio, dice Pablo, no es de origen humano. Y la Biblia de Martín Nieto, otra traducción, dice: el evangelio predicado por mí no es un producto humano. Entonces, si Gálatas 1, 11 y 12 dice: no es de origen humano y no es un producto humano, entonces vemos que hay otra forma de obtener información que, de acuerdo con Gálatas 1, 11 y 12, es como por revelación de Dios. Kenyon, que hemos estudiado una clase de él, dice que cuando el hombre pueda aceptar que Dios le puede dar revelación a otro hombre, ese es el eslabón perdido por el cual la ciencia y los incrédulos no pueden creer en Dios. No puede creer en Dios la persona que no puede aceptar que Dios se puede comunicar con un hombre y darle revelación. Entonces todo se reduce a un conocimiento que viene por la razón, o todo se reduce a un conocimiento que viene por la especulación, por la teología y por la opinión de otro hombre, ¿no? Que técnicamente se llama dogma. Bien, seguimos. Gálatas 1, 11 y 12. Yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino lo recibí como por revelación de Jesucristo. La palabra revelación en el griego es apocalipsis y se usa para indicar la instrucción de Dios dada al apóstol Pablo en este versículo. Pero apocalipsis quiere decir la comunicación del conocimiento de Dios al alma del hombre, y también el verbo apocalipto quiere decir desvelar, develar, descubrir, manifestar. Así que Dios puede desvelar, descubrirle al hombre verdades, manifestarle al hombre verdades y darle conocimiento al alma del hombre. De acuerdo a la palabra de Dios, entonces, habría otro medio para obtener información, que es por revelación directa. Bueno, sigamos porque ya estamos llegando a la conclusión. Por acumulación de escrituras, un poquito de atención porque esto es medio técnico, pero bueno. De acuerdo a 2 Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21, hemos visto que respirada de Dios es igual o equivalente a inspirado por el Espíritu Santo. Estamos tomando literal como dice la Biblia. De acuerdo a 2 de Pedro 1:21 y Gálatas 1:12, vimos que inspirados por el Espíritu Santo es igual o equivalente a recibir revelación. Por lo tanto, según un axioma matemático, respirada de Dios es igual a revelación. Porque la matemática dice que dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Y eso es la transitividad de las relaciones matemáticas. Bueno, pero ¿se dan cuenta? Por ahí es un poquito técnico, pero es así. Así que Dios, entonces, comunicó su palabra por revelación a santos hombres, en términos del entendimiento de ellos, que con sus vocabularios, ¿qué hicieron? Le escribieron. Y así obtuvimos que la palabra de Dios escrita. Y esta sería la conclusión. Los libros de la Biblia fueron escritos, atención, por reyes, profetas, pastores, labradores, pescadores,
colectores de impuestos, doctores, ricos, pobres, educados e ineducados, si se permite el término. Fue escrito por gente, por supuesto. Un hombre de Dios, en la usanza bíblica, era un hombre sobre el cual estaba el Espíritu de Dios, también llamado Espíritu de Sabiduría. Porque Dios como Espíritu es sabio, como cita Deuteronomio 34:9 respecto de José. Todo hombre en la Biblia que escribió la palabra de Dios tenía el Espíritu de Dios sobre él. Eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Qué significa esto? El Espíritu de Dios sobre él. Pero solo hay un autor de la Biblia y ese es Dios. Lo que hay es muchos escritores, pero solo un autor. Dios es el autor, mientras que Moisés escribió, Josué escribió, Pablo escribió, David escribió y muchos otros escribieron. Dios, siendo espíritu, habló, ¿recuerdan la expresión? Una voz traída del cielo, al espíritu que estaba sobre los santos hombres y les dijo o les dio lo que él quería que fuese dicho. Y los santos hombres hablaron y escribieron. Uno podría preguntarse si Jesucristo escribió, por ejemplo. Bueno, Jesucristo no escribió, pero hizo algo que fue, él enseñó con su ejemplo o con la manifestación de su vida en la tierra. Jesucristo enseñó lo que era Dios. Así que pavada de obra se mandó Jesucristo, ¿no? Bien, para ir cerrando. Llamamos agiógrafo al escritor sagrado. El agiógrafo es parte vital del proceso final del escrito sagrado, porque le imprime su personalidad, su terminología, su lenguaje, lo que él conoce y su perspectiva. La palabra de Dios fue exhalada, soplada o inspirada en base a lo que Dios quiso comunicarle a los hombres en cada momento histórico. Por eso hay que estudiar historia y costumbres de las tierras bíblicas para poder entender más. Y el manuscrito original o el pergamino en el que físicamente escribió el autor, ese es llamado autógrafo. Así que tenemos, el que escribió se llama agiógrafo y sobre lo que escribió se llama autógrafo. Tenemos 6.000 años de historia. Entonces, del autor al lector, los autógrafos originales pasaron por varias etapas. Entonces, lo que lee un lector lejano a la época de los autógrafos no siempre puede coincidir con la escritura cuando fue respirada por Dios, porque son 6.000 años de historia de las escrituras. Así que, ¿desea usted con racionalidad, sentido común y un estudio serio examinar la Biblia para conocer a Dios de acuerdo a lo que ha sido revelado en las Escrituras? ¿Desea o no desea? Porque de la respuesta depende de el conocimiento de Dios que usted va a tener. O va a tener un conocimiento que fue registrado en las Escrituras lo más cercano posible a los autógrafos, o va a tener un conocimiento teológico, filosófico o opinión de cualquier hombre. Si usted desea esto, el camino es examinar las Escrituras y hacerlo con racionalidad bíblica. Y ahora les dejo una pregunta. ¿Qué piensa usted que ocurrió
en tantos miles de años. ¿Puede haber ocurrido alguna alteración, alguna modificación o error en las escrituras, como fue revelada por el autor, después de 6.000 años y haber pasado por manuscritos, copias de copias, pergaminos, papiros, mentes de teólogos, mentes de religiosos? ¿Puede haber algún error o alguna modificación? ¿Puede haber? Eso es lo que vamos a ir respondiendo a medida que vayamos avanzando en la clase. Vamos a ir aprendiendo estas cosas. Pero bueno, para terminar hoy, la clase pasada terminamos en el Salmo 138:2 y vimos que la palabra de Dios es la obra más grande jamás creada en los cielos y en la tierra. Y hoy, en 2 de Timoteo 3:16, hemos estudiado la etimología y el sentido de inspirada por Dios y hemos llegado a que la correcta traducción e interpretación es que la Biblia fue respirada de Dios, Dios es el autor y los hombres la escribieron. Así que la conclusión para terminar hoy es, entonces, que la Biblia es la palabra de Dios que ha sido dada al hombre por revelación, voz traída del cielo, y fue escrita por santos hombres con la asistencia directa de Dios. Así recibimos la palabra de Dios. Muy bien, hasta acá llegamos. Dios los bendiga.